buenos días, tardes o noches. Cualquier momento que usted esté sintonizando, nos esté viendo en esta entrevista aquí en una transmisión en directo. Estamos desde Honduras con el ingeniero Luis Zelaya. Es candidato a la presidencia, militante del Partido Liberal de Honduras. Muy buenas tardes, ingeniero Luis Zelaya. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hola Giovanni, un gusto saludarte. Aquí estamos desde Honduras y que bueno, ya teníamos tiempo de no platicar, pero han pasado varias cosas desde nuestra última conversación, así que un gusto siempre estar contigo. Gracias, ingeniero. Gracias por su tiempo también y darnos la oportunidad de volver a interactuar. Voy a hablar un poco de estos temas que nos están llamando la atención a nosotros, los ciudadanos de la República de Honduras. Desde aquí, desde Washington, D.C., le damos a usted una cordial bienvenida. Tenemos un nuevo gobierno, la primera mujer gobernante de la historia de Honduras, doña Xiomara Castro de Zelaya, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Ingeniero, el gobierno es bastante joven, lleva alrededor de 9 meses de estar sentada en la silla presidencial. Sin embargo, podemos, en este momento de esta realidad donde está el gobierno de Xiomara Castro, vislumbrar un horizonte con importantes cambios en términos en políticas sociales, en políticas económicas que usted pueda empezar a desmarcar de lo que se hizo en gobiernos anteriores, que usted nos podría comentar. Bueno, Xiomara Castro de Zelaya llega por una coyuntura particular el año pasado en las elecciones, producto de un total rechazo hacia Juan Hernández y hacia el Partido Nacional. En primer lugar, de Juan Hernández por los actos de corrupción, sus vínculos con el narcotráfico, que hoy lo tienen preso en los Estados Unidos, esperando un juicio sobre narcotráfico, algo histórico para nuestro país. Ciertamente, venir de un narcogobierno descrito así por el fiscal de los Estados Unidos al momento de la extradición y la aprehensión en Nueva York de Juan Hernández, pues no es fácil para ningún gobierno. Es inédito de que alguien reciba de un narcogobierno el Estado. Entonces, en ese sentido, sí esa lucha por recuperar el país se logró, fue un objetivo en el que muchos contribuimos. Yo, de mi parte, políticamente contribuí a que la alianza llegara al poder, porque era para mí inevitable, era para mí impostergable, era para mí algo toral que el Partido Nacional y sobre todo Juan Hernández dejaran el poder. Ahora bien, ¿quién lidera esa alianza? Es el Partido Libre, que es un partido de izquierda. Entonces, pero todos estamos conscientes de que ese cambio se iba a dar con Libre a la cabeza, porque era la estructura política que en ese momento tenía esa coyuntura. Recientemente, hace unas semanas atrás, Xiomara Castro dio un discurso ante las Naciones Unidas y aquí en Honduras causó mucho revuelo el discurso, pero es un discurso de un gobierno de izquierda, entonces no sé por qué se asustan. O sea, esa es la verdad. El país tiene grandes desafíos todavía, pero el discurso de Xiomara Castro fue un discurso de un gobierno de izquierda y eso hay que entenderlo bajo ese contexto. Llegaremos ahí, ingeniero. Vamos a hablar un poco sobre el discurso de Xiomara Castro ante las Naciones Unidas. Pero antes, enfoquémonos plenamente en la política doméstica. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel nacional en esta nueva gobernanza? Y aquí viene una pregunta que ha suscitado en la sociedad hondureña y es una pregunta que se está escuchando constantemente en las redes sociales. Nosotros como Cosmopolitic, que es el nuevo proyecto que estamos al frente, escuchamos constantemente este reclamo de la sociedad hondureña y es donde nace esta primera pregunta. ¿Está el señor Manuel Zelaya Rosales usurpando funciones de su esposa, la presidenta electa? No, yo no diría usurpando funciones, porque quien firma los decretos, quien tiene la representación del país, quien dio el discurso en las Naciones Unidas, quien viaja ahorita y va a tener una audiencia con el Papa, es Xiomara Castro de Zelaya. O sea, quien tiene el certificado dado por el Consejo Nacional Electoral es Xiomara Castro de Zelaya. O sea, está claro. Entonces, el término usurpar creo que no es apropiado. No obstante, tiene una gran influencia en el gobierno. Eso es innegable. Que Manuel Zelaya Rosales, como coordinador de Libre, como quien políticamente manejó toda la campaña de Libre de Xiomara Castro de Zelaya, su esposa, tiene una gran influencia en el gobierno. Yo creo que eso es innegable. Y quien no creía que eso iba a pasar también pecaba de ingenuidad política.
Entonces era algo predecible. Lo que está sucediendo hoy con esta influencia que usted llama no es precisamente una usurpación, sino una influencia bastante patente que está teniendo el señor Zelaya, esposo de la presidenta electa. Ahora, el Tratado de Amnistía, suscrito al inicio de la legislatura del hoy presidente del Congreso, Luis Redondo, es un pacto de impunidad, como lo señaló uno de los miembros de la actual administración, el señor Edmundo Orellana. ¿Cómo lo considera usted, ingeniero? Sí, para mí la amnistía fue demasiado amplia y cubrió delitos no políticos, sino delitos que son meramente de corrupción. Entonces sí creo que la amnistía que fue aprobada por diputados del Partido Salvador de Honduras, del Partido Libre, de algunos del Partido Liberal también, creo que no era apropiada y yo estuve siempre y me manifesté en contra de esa amnistía porque era muy amplia y podía abarcar delitos de corrupción aún fuera del tiempo del golpe de Estado, que fue lo que generó, digamos, políticamente el argumento de la amnistía. Pero hay casos que venían de corrupción, que se han acuerpado o que se han amparado en la amnistía, que fueron antes del 2009. Entonces, obviamente, ahí ya se da un abuso. Existe un silencio inusitado por parte de la presidenta Xiomara Castro, que fue a las Naciones Unidas y nos informó a todos ante las naciones que estaría trayendo la Sisi. Pero después de esa intervención de Xiomara no se ha vuelto a escuchar absolutamente nada por parte de la presidenta. ¿Cree usted que la actual administración tiene intenciones genuinas de combatir la impunidad, corrupción y crimen organizado cuando de hecho se están protegiendo ciudadanos que tienen o que tenían cuentas pendientes con la ley, pero a través de esta amnistía fueron derogadas? ¿Hay realmente intenciones genuinas, como dice la pregunta acá, que del gobierno de Xiomara Castro de combatir la corrupción, ingeniero? Yo te lo pongo de otro punto de vista. Me es indiferente si son genuinas o no, pero la CICIG tiene que venir. Fue una promesa de campaña, es una expectativa y un clamor de la sociedad hondureña la lucha contra la corrupción, y yo me voy a valer de las declaraciones del Mundo Orellana, como bien dices, secretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que establece con plena seguridad de que la CICIG va a venir. He escuchado no solo al vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, sino al propio Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, diciendo que la CICIG va a venir. Entonces la CICIG tiene que venir, y tiene que venir lo más pronto posible, y tiene que abarcar no solo el gobierno pasado, sino este gobierno y el periodo siguiente que venga. Yo creo que debemos aprender de los errores que se cometieron con la Maxi, que los grupos de poder y los grupos de corrupción sacaron a la Maxi del país, para que venga una CICIG reforzada. Entiendo, porque no estoy al tanto de los detalles, pero que en la reunión que se dio en las Naciones Unidas, el secretario general, Antonio Guterres, estableció el compromiso y la intención de las Naciones Unidas de instalar la CICIG en Honduras. Así que, sea genuina o no, yo creo que nosotros como sociedad, como ciudadanos, debemos exigir que se cumpla esa promesa de campaña y que la CICIG se establezca en nuestro país. ¿Considera usted, ingeniero, que se están haciendo algunas prácticas de clientelismo político y nepotismo en la nueva administración del gobierno de Honduras? Sin lugar a dudas, hay clientelismo político. Y esos son los vicios que no vamos a cambiar difícilmente de una administración o de un gobierno a otro. Pero eso está en las entrañas y en las estructuras mismas de nuestro país. Había antes, hay ahora, y tendría que haber cambios radicales en la forma de gobernar para que ese nepotismo y clientelismo político cambiase. No lo veo en el corto plazo que eso cambie, porque reitero, está en las estructuras y en las entrañas mismas de los partidos políticos, sea quien sea Partido Nacional, sea Partido Liberal o sea Libre. Está, y si fuera PCH es lo mismo también, porque lo hemos demostrado. En chiquito, el PCH también lo ha hecho. Entonces, está arraigado, está entrañado en las raíces de la estructura social y política de nuestro país. Tendrían que haber cambios radicales y no los veo en el corto plazo. Ingeniero, esto serían mis preguntas a nivel doméstico, a nivel nacional. No sé si usted tiene un aporte más que quisiera hacer, unas observaciones con respecto a la nueva administración del gobierno de Xiomara Castro y algunas políticas sociales, económicas que usted ha considerado que podríamos conversar en ese momento. Bueno, hay cosas positivas, hay cosas que no son positivas, hay ciertos nombramientos que fueron al margen de la ley, que no cumplían con los requisitos
y con algunos funcionarios que no tienen la capacidad ni la experiencia para las posiciones que ocupan. Hay otros elementos positivos, como el hecho de el refinanciamiento de los contratos en la ENE, que le va a dar un ahorro de casi 1.000 millones anuales al país. Esos contratos que habían de energía y que se han renegociado en esta administración, yo creo que eso es un punto bueno. Creo que el hecho de no haber asistido a la Cumbre de las Américas no fue un punto bueno para el gobierno. Así que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero sí está claro que hay un crédito electoral que tiene cualquier nuevo gobierno durante un primer año, pero ese crédito se va desgastando y estamos cerca de cumplir un año de gobierno y espero que esas cosas que hay que enmendar lo hagan. Hay un grupo bueno de funcionarios, Rebeca Santos, Edwin Araque, Marcio Sierra, Rixi Moncada, que en fin, para mí está haciendo una buena labor. Hay gente buena, gente que puede hacer las cosas bien y que seguramente van a enmendar y van a mejorar las cosas el próximo año, porque lo necesitan, hasta políticamente lo necesitan. Total, ya para culminar en la parte nacional, ¿cómo sintió usted la respuesta del gobierno ante el huracán Julia, que se terminó una tormenta tropical a nivel nacional? ¿Cómo vio usted la respuesta del gobierno? Yo sé que su primer año totalmente estábamos hablando con el doctor Morazán desde Alemania y decíamos es un gobierno joven, es un partido político joven que tiene muy poca experiencia en esto de la gobernanza, pero ¿cómo vio la respuesta de la administración Xiomara Castro ante este fenómeno natural? Bueno, la experiencia es relativa, Giovanni, porque muchos de los funcionarios que están hoy en el gobierno estuvieron en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales, o sea, aun y cuando ese gobierno era liberal, ¿okay? Pero sus funcionarios hoy, que están militando en Libre, pero en su momento fueron liberales y fueron parte de ese gobierno. Perdón, de ese gobierno de Manuel Zelaya Rosales. O sea, ahí sí hay experiencia, Y ¿no? tuvimos en aquellos momentos, me acuerdo, el huracán Mitch, que fue uno de los eventos bastante traumáticos para la sociedad hondureña, muy cierto. Y Y el caso específico, gracias a Dios, el huracán Julia cambió la trayectoria para Honduras, pero bueno, Nicaragua dejó muertes y dejó más devastación. Pero el problema es la fragilidad, ¿no? Somos el país más vulnerable al cambio climático, del segundo país en el mundo más vulnerable al cambio climático, y cualquier pequeña tormenta tropical, lluvia, satura los suelos. Y lo triste, Giovanni, es que te aseguro que si volvemos a tener una entrevista en marzo, abril del próximo año, vamos a estar hablando de la sequía en Honduras, de que no hay agua, porque no hay realmente soluciones estructurales. Venimos hablando desde hace 30, 40 años de construir las represas en el occidente del país para proteger el Valle de Sula, los que son el Tablón, Jicatuyo, los Llanitos, y no se hace, porque han convertido este tema de los bordos en un negocio de unos pocos que cada año dicen que reparan bordos, contratan maquinaria, se hacen gastos millonarios y no se resuelve de una vez por todas el tema estructural del Valle de Sula, que es el valle de producción de nuestro país. Hay una expresión del gobernante anterior que decía que el valle era muy rico, entonces que no había que meterle dinero. O sea, es un poco miope la visión, ¿no? Porque la gente que vive en las riberas de los ríos, del río Ulúa, en Chapelecón, los que se inundan en la Lima, créeme que no son gente rica, ¿no? Al final, quienes más sufren las inclemencias del tiempo es la gente más pobre y más vulnerable. Que hay ahí empresas que generan riqueza porque tienen muchas plantaciones de diferentes, pero se inundan, eso es otro tema, pero se pierden empleos también. Así que si no protegemos la infraestructura productiva del país, el país cada año va a estar sufriendo las inclemencias del tiempo con sus consecuencias en la pobreza. vámonos al plano regional. Hay algunos temas que están llamando poderosamente la atención en estos momentos y comenzamos en la República del Salvador. ¿Cómo valora usted la propuesta del gobierno de El Salvador, presidido por el presidente Nayib Bukele, quien está presentando un tratado, estará presentándolo de 2024, según tenemos la información, para generar una unión centroamericana? De su perspectiva como un político de la nación de Honduras, ¿cómo siente esa propuesta de Nayib Bukele? Yo te lo digo, o sea, esos esfuerzos de Unión Centroamericana vienen de décadas atrás, ¿no? O sea, como mercado, si ya lo vemos desde un tema de mercado, sería interesante para inversionistas un mercado centroamericano casi equivalente a lo que sería Colombia, si unimos los países, ¿no? Creo que es imperativo una Unión Centroamericana porque no la hemos logrado afianzar desde los sueños que venían de décadas atrás. Hay todavía muchas diferencias entre los países, políticas, ideológicas,
que creo que difícilmente a corto plazo van a ser viable una verdadera unión centroamericana. Nicaragua y Costa Rica no tienen la mejor de las relaciones. Honduras dependerá de quién está en el gobierno y quién no, y tiene relaciones, aunque al final funcionarios del gobierno de Juan Hernández, que se decían de derecha, terminaron refugiados en un gobierno de izquierda nicaragüense y se hicieron hasta nicaragüenses por temas de corrupción. Pero creo que como concepto, debería de prevalecer la Unión Centroamericana para una facilidad y movilidad de personas, de mercancías, y muchas cosas que impiden el desarrollo común de nuestros países. Interesante, y eso es interesante el comentario que usted hace en este momento, porque la segunda pregunta que tengo a nivel regional va en ese sentido. ¿Cree usted que el gobierno de Ortega se ha convertido en un estado para refugiar criminales centroamericanos? Porque tenemos la experiencia de Honduras, donde Eval Díaz, por ejemplo, que está siendo perseguido por la justicia de Honduras, ha recibido asilo. En Nicaragua también el caso de Funes, Mauricio Funes del Salvador, se fue a refugiar a Nicaragua. ¿Qué está pasando? ¿Se está volviendo Nicaragua un refugio de criminales por corrupción en Centroamérica? ¿Qué piensa Así usted? es. No, así es que no es de pensarlo, son los hechos los que dicen, ¿no? Esas diferencias ideológicas no pesan nada cuando se trata de corrupción. Los unen más los lazos de corrupción que lo que los separan las diferencias ideológicas, ¿no? Entonces, está claro, y no es un tema de que Luis Zelaya lo piense, son los hechos, ¿no? Los hechos están ahí. eh, y no solo eso, Giovanni, en el caso específico de Ricardo Cardona y de Eval Díaz, se comprobó de que el proceso venía de 2 años atrás. Y eso es sumamente delicado, porque ellos eran funcionarios de primer nivel que tenían acceso a documentación de seguridad nacional en nuestro país. Y en ese tiempo, paralelamente, estaban ellos tramitando su nacionalidad nicaragüense. Es más, participaron en el proceso electoral. Ricardo Cardona está elegido, está electo al Parlamento Centroamericano como hondureño cuando tenía los papeles metidos para hacerse nacionalidad nicaragüense. Eval Díaz participó en el proceso electoral para ser diputado y tenía los papeles en Nicaragua. Entonces, está claro que la corrupción los une más de lo que la ideología los separa. Interesante, muy interesante. Ahora, ¿cómo usted está valorando esta participación de Xiomara Castro en las Naciones Unidas? Usted ya nos hizo un pequeño comentario donde hay como una especie de inconsistencia en ese discurso donde, dice, nosotros no queremos más imperialismo, no queremos más imposiciones, pero de alguna forma también llega con la mano abierta, dice, ayúdennos. Entonces, a estos países imperialistas, que ha conocido imperialistas, ¿cómo podemos conciliar esas dos visiones que vino a hacer Xiomara Castro a las Naciones Unidas? Es que hay una realidad pragmática. Estados Unidos es nuestro aliado estratégico. Más de 1 millón de hondureños viven en los Estados Unidos. El 95% de las remesas que entran a nuestro país, que es la principal fuente de ingresos en Honduras y que mantiene la relativa estabilidad económica y cambiaria del país, depende de esas remesas que vienen de los Estados Unidos. Nuestras exportaciones, casi un 80% van hacia los Estados Unidos. O sea, tenemos una base militar aquí en Centroamérica, en Honduras, de los Estados Unidos. O sea, no podemos negar eso. Nuestro principal aliado estratégico es Estados Unidos. Ahora bien, yo no sé de qué se asustan del discurso. El discurso es de un gobierno de izquierda. O sea, pero claro, vienen esas dicotomías, porque al final terminamos necesitando de esa ayuda y de esa colaboración de Estados Unidos. Pero te doy un dato interesante. La ayuda no reembolsable de Estados Unidos a Honduras es similar, casi similar a la que se da con Estados Unidos a Nicaragua. Entonces, ahí tú dices, espérame, o sea, agarra los proyectos de AID y son casi el mismo monto que los Es proyectos que están interesante. en Honduras que en Nicaragua. Entonces, ese juego político, okay, está, ¿no? Ese discurso que tú vas, pero a la hora de la hora, cuando se sientan y se establecen intereses, están ahí. Y lo estamos viendo hoy con la crisis energética y el tema que, bueno, más adelante vamos a entrar, seguramente el tema de la crisis por la guerra Ucrania-Rusia, pero ves los acercamientos de hoy entre Venezuela y Estados Unidos, porque hay intereses, ¿no? Y Venezuela tiene petróleo, tiene gas, entonces
se deja un poco la ideología para entrar al pragmatismo político. Incluso acaba de darse un intercambio de prisioneros, entre comillas, entre Venezuela y Estados Unidos. Así que al final prevalecen los intereses Eso es lo que se llama económicos e ideológicos. la real política que trasciende a todos esos conceptos ideológicos que se manejan comúnmente en las medias, ¿verdad?, de los países, sino cuando tenemos que ver la forma de manera pragmática, como usted mismo lo ha dicho, y tomar decisiones, porque al final son sociedades y lo que se busca son los beneficios de las sociedades. Ahora, ¿en qué ha fallado Estados Unidos en su relación con América Latina? Al ser testigos de esta tendencia de países latinoamericanos dándole la espalda y plantando estos gobiernos de izquierda. Hoy por hoy creo que estamos alrededor de 11 gobiernos en Latinoamérica de izquierda y de hecho muchos de estos gobiernos están comenzando a establecer relaciones económicas, incluso políticas, con China y Rusia. ¿Cuál es el fallo que está teniendo Estados Unidos de su perspectiva política, ingeniero Zelaya, con Latinoamérica? Bueno, no podría ser pretencioso yo decir cuál sería el fallo, ¿no? Pero claramente vemos midiendo desde los parámetros de pobreza, desigualdad, esa migración irregular que va principalmente hacia los Estados Unidos, porque la gente no tiene empleo, no tiene oportunidades, huye de la inseguridad. Pues obviamente es un tema de reflexión de que no se han hecho las políticas correctas. Y yo creo que cuando tú tienes aliados, independientemente de la asimetría, porque hay, claro, una asimetría de los países latinoamericanos con los Estados Unidos, pero debe haber cierto respeto, ¿no? O sea, los aliados y los amigos se respetan independientemente de la asimetría. Y yo creo que ha sido terreno fértil para ese discurso antiimperialista que al final se convierte en eso, un simple discurso, porque así como hablamos del ejemplo de que Valdía y Ricardo terminaron en Nicaragua y ellos eran los que decían que Nicaragua era de izquierda y que era una Cuba y que era una Venezuela y terminaron ahí. Entonces, al final de cuentas, yo creo que el discurso debe hacerse a un lado y hacer prevalecer los verdaderos intereses que priman detrás de cada relación de países o de sociedades, ¿no? Creo que ese discurso antiimperialista no deja de ser eso, un discurso. Y hoy van porque quieren tener o pretenden buscar acercamientos con China y Rusia porque asumen que van a recibir ayudas de China y Rusia. Pero de ahí no se quedan con las manos vacías también. O se van, o va a ser otro intercambio de espejos por oro, ¿no? Como se daba en la conquista. Porque al final de cuentas, lo que luchan los países, en este caso China, Rusia, es mercados, es recursos naturales, de los cuales no deja de ser interesante América en general, ¿no? América Latina, porque hay muchos recursos, litio, no solo petróleo, hay litio, uranio, o sea, hay recursos que consumen estos países cuyas economías crecen más rápido que las nuestras. Entonces, mientras no rompamos ese esquema de ser países productores de materias primas y no nos convertimos en economías de conocimiento, pues ese esquema de potencia siempre se va a dar, ya sea de un lado o del otro. Vamos al plano internacional. Ya pasamos el plano nacional, regional y vámonos al plano internacional. El día de ayer o antier, para ser más precisos, Vladimir Putin estaba lanzándonos una advertencia prácticamente al planeta. Y esto es un tema ya a nivel planetario, ya no estamos hablando de regiones, siendo que el señor Putin ha dicho que está dispuesto a emplear armas nucleares si otros países se involucran y participan en la hoy guerra en Ucrania. ¿Cómo cataloga usted esta amenaza de Putin? Bueno, que cualquier guerra ya no tiene efectos o bilaterales, ¿no? Entre los dos países en conflicto. O sea, la guerra Ucrania-Rusia no solo deja a rusos y a ucranianos, sino que tiene un efecto multiplicador hacia a todos, ¿no? Y nos afecta a todos. A Honduras nos afecta con el precio de los combustibles, nos afecta con el precio de los fertilizantes, con la escasez de materias primas. Algunos lo ven como oportunidad. Los países europeos, Alemania anda buscando recursos, le va a comprar gas a México, le va a comprar a Chile, pero claramente los efectos son multilaterales, ¿no? Nos afecta a todos. El hecho de que la guerra escale y se amenace de usar armas nucleares, pues obviamente nos debe preocupar a todos. Y cualquier país que invada a otro país
también nos debe involucrar, porque reitero, cualquier guerra, por muy pequeña, muy grande que sea en el mundo, tiene efectos hacia el globo por el tema que estamos viviendo, interconectados y la globalización como tal. Entonces, aunque veamos a Ucrania y Rusia lejos de Honduras, los efectos los terminamos en mayor o menor medida teniendo todos, ¿no? Pero es una amenaza que espero que no se cumpla y que prevalezca el diálogo, que prevalezcan las negociaciones entre la OTAN y Rusia y China, porque China está ahí a la expectativa, pero sabemos que es un bloque afín a Rusia y no afín a la OTAN. El 12 de octubre se hace una reunión en las Naciones Unidas donde todos los representantes del planeta toman posiciones, algunos condenando la acción que está haciendo Rusia de tomar parte de Ucrania como Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, en Gerson, regiones de Ucrania, y anexarlas a Rusia. Honduras, Bolivia y Cuba fueron los 3 países de Latinoamérica que se abstuvieron de votar. ¿Qué significa esto? Y quiero contrastar esto, ingeniero, porque en marzo pasado hubo una reunión semejante. Y en este marzo, Honduras se puso del lado de los ucranianos a defender la soberanía de los ucranianos. Pero ¿qué hace al gobierno de Honduras cambiar esa postura que asumió en marzo y ahora dice no? Hoy estamos al lado de Rusia, estamos no precisamente por Rusia, pero no vamos a votar, ya no vamos a apoyar por la soberanía de Ucrania. Bueno, para mí es parte de esas negociaciones políticas que se dan. O sea, ¿recuerdas cuando cuando Trump impulsó el tema de cambiar a Tel Aviv hacia Jerusalén, ¿ok? Y los 3, 4 países que votaron a favor, Honduras y Guatemala de Centroamérica fueron los únicos de los 9 países en el mundo, porque estaba negociando y Juan Hernández le decía que sí a todo lo que venía del gobierno norteamericano porque sabía que su situación particular era muy delicada, ¿no? Entonces, obedece a negociaciones. Hoy Honduras está en plena negociación con el Fondo Monetario y de alguna forma creo que por ahí tiene que venir, porque ir en contra del mundo entero que rechaza esa invasión o esa lucha de Rusia con Ucrania, pues esa abstención viene a decir como sí, pero no. O sea, y te da lugar a ciertas negociaciones. Para mí, esa sería la única explicación del cambio de postura del gobierno, pero lo desconozco porque no estoy dentro del gobierno, así que no tengo mayores elementos, pero creo que fue una decisión no acertada, ¿no? Pero deja al gobierno de Honduras mal parado al ver lo que la misma administración en un par de meses cambia de postura, deja a esta administración como que no se puede confiar cuando va a tomar una decisión. Ese es el espíritu que me da esta nueva decisión que ha tomado el gobierno de Honduras ante las Naciones Unidas. Si no... Te lo respondo dependiendo de las negociaciones que se lleguen con el Fondo Monetario. Si se logran negociaciones abiertas y luego cambia la postura de Honduras en función de eso, diría, bueno, estaban en ese proceso de negociación. Pero desde una perspectiva estrictamente particular, creo que el voto era de apoyo a Ucrania. Pero bueno, o sea, ni somos gobiernos, ni tú y yo estamos en el gobierno, pero habría que estar adentro para ver qué los orilló a cometer o a tomar esa decisión de abstenerse, que a mi criterio no es correcto. Ingeniero Luis Zelaya, con ustedes esta noche o esta tarde, no sé en qué momento nos estará viendo usted. Gracias, ingeniero, por su tiempo. Y me gustaría que nos ofreciera un mensaje final a la sociedad hondureña. En estos momentos ya hemos pasado del huracán Julia. Hay muchos retos que tenemos los ciudadanos de Honduras en este momento, pero tenemos mucha esperanza y fe en este nuevo gobierno que ha tomado el poder. Denos usted unas palabras de tal vez de aliento y ánimo a esta sociedad tan abatida ante tantos desastres naturales, ante tantos flagelos sociales. ¿Cuál sería ese mensaje que usted nos dejaría en este momento, ingeniero Luis? Muchísimas gracias, ante todo, Giovanni, por la oportunidad y decirle al pueblo hondureño que en nuestras manos está mejorar el futuro de nuestro país, que es momento de apoyar el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, pero también de señalar aquellas cosas que no son correctas, porque al final de cuentas, si le va bien o mal al gobierno de Xiomara Castro, nos va bien o mal a todos los hondureños. Que desde nuestra trinchera, desde cada quien, desde su trabajo, haga lo mejor posible y que nos cuidemos entre los hondureños, porque al final de cuentas nadie va a velar por nosotros si no somos nosotros mismos.
Muchas gracias, ingeniero, y gracias a ustedes también que nos han acompañado en esta entrevista. Y, ingeniero, estamos aquí a la orden para otro momento, para compartir esas ideas, esos comentarios que son tan necesarios a veces en nuestra sociedad, una sociedad que a veces se pierde con tanta información que nos están tirando los medios, pero vemos personas o hay personas en nuestro país que tienen un poco de orientación y dirección y es importante escucharles. Ingeniero, muchas gracias por ese tiempo con ustedes, con usted. Saludos, muchísimas gracias, Juan. Muy buenas noches.